Escribí la historia más aterradora de la historia. Probablemente sea demasiado peligrosa para leerla. He querido ser escritor de terror desde que leí 60 libros de Goosebumps en la escuela primaria. A medida que fui creciendo, mi interés se desplazó rápidamente a Christopher Pike, y luego a Stephen King y Dean Koontz. Al principio, mis padres estaban encantados de que leyera, pero cuando mi madre empezó a darse cuenta de lo que leía, se preocupó. «Vas a tener pesadillas», me dijo, pero yo me reí en su cara. Nada me asustaba. Todo era una tontería. Incluso Pennywise en It o Randall Flagg en The Stand me parecían dibujos animados. En algún momento, decidí que la única forma de descubrir algo que diera miedo de verdad era escribirlo yo mismo. Por supuesto, pasé por todas las trampas comunes de un escritor novato, copiando a mis ídolos, generando página tras página de tonterías. No fue hasta la universidad cuando empecé a escribir historias que no apestaran a basura caliente. Finalmente, cuando estaba en el último curso, escribí la primera de la que me sentí orgulloso. Trataba de una estación espacial que se queda sin comida y cuyo rescate está a años vista. El científico jefe calcula que tendrá las calorías suficientes para llegar a tiempo si se come al resto de la tripulación. Estaba tan emocionado por enseñárselo por fin a alguien que se lo envié por correo electrónico a mi novia y le pedí que me dijera qué le parecía. Le envié el correo electrónico y luego me dirigí a su casa para conocer su reacción en persona. Cuando llegué, estaba llorando. Le pregunté si le había gustado la historia y me dijo que no podía ni mirarme, que le daba asco. Le dije que se tranquilizara. Al fin y al cabo solo era un cuento, pero empezó a gritar que me pasaba algo y que tenía que irme de su casa en ese mismo momento. Fue triste perderla, pero eso no cambió lo que sentía por la historia. Acabé enviándolo a varias revistas, pero no recibí respuesta. Supongo que pensé que no daba suficiente miedo. Y si he de ser sincera, empezaba a asaltarme la duda. Quizá me pasaba algo. Tal vez se había roto algún tipo de medidor dentro de mí de tal manera que todo mi concepto del terror era diferente al del resto de la humanidad. Quizá debería dejar de escribir y buscarme un trabajo de oficina. Un par de meses después, estaba despierto por la noche cuando sentí algo pesado en el pecho. Miré hacia abajo para ver qué había allí, pero solo pude distinguir una sombra. «¿Estás cerca?», me dijo. «Ya no puedes contenerte». Me desperté jadeando. Por supuesto, lo tomé como una señal. Empecé mi siguiente historia esa misma mañana. Y si voy a ser honesto, este se sentía diferente a todo lo que había escrito antes. Era como si el monstruo sobre el que estaba escribiendo me abrazara por detrás, enroscando sus dedos alrededor de los míos, guiándolos sobre el teclado. Entonces, fue como si pestañeara y ya estuviera todo escrito en la página, un par de miles de palabras. Me desplacé hacia arriba en mi documento y fue como si lo leyera por primera vez. Y a medida que avanzaba, sentía que mi cuerpo se tensaba, que se me aceleraba el pulso. Todas esas cosas que había leído en las novelas pero que nunca había experimentado en carne propia. Sentí miedo. Temblando, cerré rápidamente la pantalla del ordenador. Inmediatamente me di cuenta de que había escrito una historia que daba más miedo que cualquier otra que hubiera leído, y como lo había leído prácticamente todo, era muy probable que fuera la historia más aterradora jamás creada. Lo primero que pensé fue en publicarlo en internet para darle la máxima difusión. Estaba a punto de publicarlo en internet cuando dudé. Tal vez sería mejor pasarla primero por unos cuantos lectores de prueba. Al fin y al cabo, ni siquiera había revisado la gramática. Esa tarde fui a casa de mis padres con algunas copias impresas de la historia. Mis padres se alegraron de verme, por supuesto, pero estaban un poco recelosos de leer mi historia. Me miraron con extrañeza, pero al final accedieron a echarle un vistazo. Esperé abajo mientras ellos se iban a su estudio de arriba a leer en las sillas más acogedoras. Los segundos pasaban penosamente. Me moría de ganas de saber qué pensaban. Imaginé su orgullo al darse cuenta de que su hijo no solo era un escritor de verdad, sino que además había escrito la historia más terrorífica de la historia. Y entonces oí un cristal romperse, seguido de un golpe. Salí corriendo y encontré el cuerpo de mi madre en un montón, rodeado de fragmentos de la ventana del piso de arriba y de las páginas de mi manuscrito. Corrí hacia ella, intentando despertarla, pero la encontré completamente sin vida. Estaba a punto de llamar al 911 cuando levanté la vista y vi a mi padre junto a la misma ventana.
Temblaba de miedo mientras cogía un trozo de cristal roto de la ventana y se lo pasaba por la garganta. Luego, mientras la sangre le corría por el cuello, cayó sin vida, aterrizando con un golpe seco encima de mi madre. Supongo que debería haberme asustado, pero si he de ser sincera, la visión de mis padres muertos fue prácticamente un paseo por el parque en comparación con la historia. Me sentí triste al verlos así, pero no como si necesitara gritar asesinato sangriento o algo así. Una página ensangrentada salió volando de debajo del cadáver de mi madre y se me pegó al pecho. La aparté lentamente de mi cuerpo y, mientras lo hacía, releí una de las frases. Un escalofrío me recorrió, me temblaba todo el cuerpo y caí de rodillas. Sentí que las palabras me miraban, que veían algo profundo y podrido en mi interior. Sentí que las palabras me devorarían hasta mis repugnantes huesos. Sentí que si leía una sola palabra más, sentiría el mismo impulso incontrolable que ellos sintieron, que querría subir las escaleras y saltar desde esa misma ventana. Y aunque sabía que la historia era la mejor, que era la más aterradora y que era mía, no quería seguir leyéndola. Eso fue todo hace un par de semanas. Desde entonces, he estado intentando decidir qué hacer con la historia. Una parte de mí sabe que si la publicara, la gente reconocería por fin mi talento. Tal vez recibiría llamadas de felicitación de King, Pique, R.L. Stein y todos mis ídolos, alabando mi talento y rogándome que escribiera más. O quizá un montón de gente acabaría como mis padres. Pero si he de ser sincero, lo que más me impide publicarlo es el riesgo. El riesgo de leer accidentalmente un par de frases y volver a sentir el miedo, esa oscuridad ineludible que burbujea desde algún lugar profundo e incognoscible. Es eso que creí que estaba persiguiendo todo el tiempo, pero cuando por fin lo encontré, me rompí. Por ahora estoy trabajando en el portátil de mi madre para no tener que abrir el de la historia. Pero sé que no puedo dejarlo ahí para siempre, sin leer. Sería como guardar la Mona Lisa en un sótano oscuro, lejos de toda mirada humana, ¿no? En fin, gracias por escucharme. Aprecio cualquier consejo que puedan darme. Gracias por unirte a nosotros en esta historia. Si te gustó sumergirte en el mundo del terror, no puedes perderte ni un solo video de El Ciervo te lo cuenta. Suscríbete ahora para seguir disfrutando de historias que te mantendrán despierto por las noches. Mantén las luces encendidas y las puertas cerradas. Nos vemos en la siguiente pesadilla.